Bueno, estamos en el día martes 28 de febrero. Estamos un poco acá solo con el compañero Croce, porque hoy no es el día de reunión del 20 de mayo. Y el día que vamos a tener la reunión, justamente en esta oportunidad no nos reunimos acá y por lo tanto no tenemos los aparatos para grabar. Y no queríamos dejar pasar esta semana sin conversar con ustedes, porque nos queremos referir al problema de la educación, con carácter general, tanto primaria como secundaria, y UTO, y por qué no, en todas las ramas de la enseñanza. Queríamos hablar porque empiezan las clases, esta semana empiezan las clases en primaria, y después en los otros órdenes de la enseñanza. Y ha habido un agite tremendo con la famosa cumbre, con blancos, colorados, Independiente, Frente Amplio, el presidente de la República, la cumbre. Y se ha hecho un bombo tan grande con esto, lo histórico, una cumbre histórica, nunca en el Uruguay había pasado eso, de que se reuniera por una cosa tan importante. Queremos decir que el 20 de mayo piensa que es importante, que es una reunión importante y que es algo seguramente desde el punto de vista político que es difícil que suceda en otros países y que nos dan a nosotros la pauta de que es un país desde el punto de vista político civilizado e integrado. No debe haber ningún país donde se reúna el gobierno con toda la oposición y máximo con los dos partidos tradicionales. Eso es interesante, pero después la cumbre y lo histórico por las cosas que se trataron y se aprobaron, nada que ver, nada que ver. Las cosas que se aprobaron, que se trataron y se discutieron mucho, no cambia mucho el problema de la enseñanza. Hay algunos aspectos que pueden ser positivos, pero una de las cosas que se discutió más es el voto doble del presidente del CODICEN. No tiene nada que ver, ni para bien ni para mal. Y las demás cosas, hasta por ahí nomás. Y queremos, antes que empiece las clases, porque el problema álgido de la enseñanza, y quizá de otros rubros del país, es el problema locativo. Y nosotros, en el año 2005, en mi persona me llamó Tabaré Vázquez para decirme dónde yo quería estar en el gobierno. Conversamos de muchas cosas, nosotros dijimos que yo no iba buscando, no, me dijo no. Y le dije, bueno, mira, la dirección de arquitectura, como asesor, voy a trabajar honorariamente, porque creo que el problema del país es un problema locativo en todos los rubros, y que la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas es el ministerio que se tiene que hacer cargo de todo lo que significa la obra pública de arquitectura en el Uruguay. Pero lo dice la ley, no lo digo yo. Pero además, para atender este tema, había que hacer un diagnóstico, había que hacer un estudio. Hay 3.000 escuelas, hay que estudiar la situación de cada una de las escuelas. Es un trabajo largo, pero hay que hacerlo, de los liceos, pero también cuando hablamos de arquitectura, hablamos de hospitales, hablamos de las cárceles, hablamos del INAU, de los pequeños hogares que habíamos comprometido. Pasaron los 5 años, el 20 de mayo, a través de quien les habla, trabajó 5 años en el Ministerio de Obras Públicas gratis, sin cobrar sueldo, y sin pedir un solo pase libre para pagarnos el boleto. Nos pagábamos el boleto nosotros en nuestro bolsillo. No se hizo nada. No se hizo nada porque no se estudió nada, no se diagnosticó nada. Y en este gobierno, cuando me cesaron del Ministerio de Obras Públicas a través de una nota, hicimos un proyecto y se lo mandamos a Mujica diciendo cuál era el problema de la enseñanza. Y no se siguió sin estudiar nada. ¿Por qué decimos diagnóstico? Porque hay que hacer un relevamiento de todas las escuelas en las condiciones que está. Si a esta le hace falta tal cosa, a esta le falta tal cosa. Y en el momento que se va a hacer el relevamiento, se hace el proyecto cuando venga dinero para ver de qué se trata. Y de las 3.000 escuelas o 3.400 escuelas, seguramente deben de haber 500 que necesitan serias reformas porque son edificios viejos. Y entonces no se hizo absolutamente nada. Y cuando llega este fin de año, siempre lo mismo, se dice que se van a arreglar 200 escuelas. El 20 de mayo, a través mío, dijimos en la mesa política, no se comprometa porque no la van a poder arreglar. Porque febrero, entrar a trabajar en febrero en las escuelas, hacer reparaciones, no da para arreglarla. Además,
las reparaciones son algo que uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Porque si es una obra nueva, se proyecta y se empieza desde abajo y se hace la obra nueva. Pero cuando se hace una reforma en una escuela, como cualquier casa de familia, de repente se consigue un albañil para ver una humedad que hay de 1 metro en una pared. Y empiezan a picar y terminan picando la pared y terminan en la azotea porque no saben dónde viene la humedad. Esas son las reformas. Y lo otro, lo sabemos como cualquier ciudadano. Yo no soy profesional, yo trabajé en la construcción y trabajé 10 años en el Ministerio de Obras Públicas. El otro problema es los presupuestos. Se lo dije en la mesa política y se lo dije en la comisión. No se comprometa que no van a poder arreglar las escuelas. Y no se pudo arreglar las escuelas. Y no se van a poder porque no hay proyecto. Porque salen ahora a visitar, y se los digo acá porque se los dije a los compañeros, no somos deshonestos. Planteamos esto en la mesa política hace mucho tiempo y les dije, quisiera no tener razón, pero no van a arreglar nada. Arreglarán algunas y otras no, y no pudieron arreglar, muy pocas pudieron arreglar. Entonces, el gran conflicto de la enseñanza se va a plantear en invierno con el problema de las escuelas, el problema locativo de las escuelas. Además, las 200 que están 200, pero serán 300, 400 o 500. Porque mire, compañeros, compañeras, nosotros hablamos acá en el 20 de mayo. Esto es como que me digan que hay 200 personas con la dentadura mal, con la dentadura echada a perder, porque fueron a ver al dentista. Pero decir que son esas 200, no, hay 300, 400 más que no fueron a ver al dentista y un día se les termina el problema de poder sobrellevar eso y, van a tener, y el problema de inicio del Uruguay es eso, pero ya no son solamente las escuelas. Y queríamos hablar con ustedes porque los compañeros del Frente creen que a veces ser frentista es no decir las cosas, hay que decirlas, y queremos llamar a la gente del Frente a decir, intégrense a trabajar, pero no se arregla con el cambio de un presidente. Acá hay una dirección política que no camina porque no tiene conocimientos de cosas y no profundizan en las cosas. Fíjese en una cosa tan simple como esta. Es increíble que la cumbre y que la cosa histórica de las reuniones, de las cumbres para la enseñanza, y nos encontramos que empiezan las clases pasado mañana jueves y el Consejo de Enseñanza Primaria está desintegrado. La integración son 3 personas y el consejero, el director, que era el compañero Gómez, lo sacaron y lo pusieron de subsecretario de Cultura y quedó desintegrado. No han designado el tercer director del Consejo de Primaria y empiezan las clases. Y este compañero que sale a recorrer las escuelas, que era dirigente gremial, no sabe de la misa a la mitad porque no estaba en eso. Pero junto con eso, cambian la subsecretaría del Ministerio de Cultura. Pero además cambian la subsecretaría del Ministerio de Cultura y según las declaraciones que hemos leído y hemos escuchado, a la compañera que era subsecretaria, que fue ministra en el periodo pasado de Cultura, le dicen que dé un paso al costado porque tienen que designar subsecretario para arreglar un mapa político de reparto para los sectores. Porque está desequilibrado, parece, el problema del reparto. Entonces no se precisa ser sabio para ver que estamos en una crisis política. Y nosotros queríamos hablar de esto. Porque ya lo hablé, hace 5 meses que lo venimos planteando. Y además, ya le digo, trabajamos 5 años gratis para ver si podíamos llegar al estudio de este problema. Y cuando venga el invierno, Dios quiera que no, pero vamos a tener problemas. Entonces acá lo que hay que hacer es decirle a la gente, estas cosas no las vamos a poder leer en 1 año. Pero en 7 años, tan siquiera, hubiésemos podido tener el diagnóstico correcto para operar. Y si no se tiene diagnóstico a un enfermo, no se le puede operar porque al abrirse nos encontramos con cualquier cosa. Esto es igual, esta es una operación muy arriesgada en las escuelas y los liceos y las cárceles y los hogares del INAU. Todo hay que estudiar. Pero tan siquiera decir dentro de 2 años tenemos todo estudiado y tenemos todas las cosas como están. Pero además, ¿quién tiene que hacer esto? Es el Ministerio de Obra Pública. Lo dice la ley. La Dirección de Arquitectura es el único organismo autorizado por la ley y la Constitución para construir obras públicas o reparar obras públicas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer los proyectos. Sale el director de secundaria a decir que tiene problema con la reparación de los liceos
porque tenía 2 arquitectos y los 2 arquitectos renunciaron. Pero aunque los 2 arquitectos no hubiesen renunciado, no pueden solucionar el problema. 2 arquitectos para atender 400 obras, 400 liceos. No, esos arquitectos lo único que tienen que hacer es estudiar la demanda, mandar los proyectos al Ministerio de Obras Públicas, hacer los proyectos, hacer los planos y empezar a ejecutar las obras de acuerdo al dinero que se vaya teniendo, pero con una perspectiva directa de las necesidades que hay en cada uno de los lugares. Porque si no hay un análisis de todo, nos va a venir, como viene siempre, o vamos a tener menos plata de la que necesitamos. Y cuando se tiene menos dinero de las cosas que se necesita, cualquier hogar dice, bueno, no nos alcanza para comprar todo. Vamos a estudiar, o ya tenemos estudiado qué es lo más necesario. Faltan 10 artículos en la casa, hay para comprar 5, y se compran los 5 que se ha estudiado la pareja del hogar, cuáles son los más necesarios. No se compra un televisor, no se debe comprar un televisor si a los gurises le faltan la alpargata. Y este país está pasando eso. Seguiremos profundizando en esto y hablaremos también de las elecciones internas que se vienen del frente. Pero yo, y el 20 de mayo, quiere una elección interna donde la gente vuelva al frente a pelear, pero diciéndole la verdad y no queriendo que la gente venga diciéndole, hicimos las cosas bien. Yo creo que lo primero que tenemos que decir, esto lo hicimos mal, pero le pedimos que vengan a votar, que vengan a elegir autoridades y seguramente una de las cosas que el pueblo frente artista va a tener que hacer es mirar si no se pueden elegir algún dirigente de los que no están actuando hoy como titulares en la mesa política.